Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que hacía ya unos cuantos días que no teníamos contraportada porque he tenido un mes especialmente liado. Todos los sábados, literalmente todos los sábados del mes de mayo, los he tenido ocupados, viernes y sábados, lo que significa que, ya sabéis, no he podido hacer ni la contraportada ni el contraplano, pero hoy vuelvo con una contraportada por todo lo alto, porque tengo a un invitado que los que estéis viendo esto por YouTube ya lo tenéis delante. Se llama Fernando Caballero, es un tocayo mío, que ha escrito un libro magnífico que tengo aquí en la mano. De nuevo, los que lo estéis viendo por YouTube, os lo voy a mostrar. Se titula el libro Madrid DF y es un libro estupendo. Yo lo leí el año pasado, estuve hablando con Fernando varias veces para ver si hacía un programa con él. Vamos a hacer dos, de hecho. Hoy vamos a hablar de su libro y a lo largo de este año haremos otro programa, ya una contrahistoria sobre historia de Madrid, que es un tema que tengo ahí pendiente desde hace bastante tiempo, pero que todavía no he conseguido darle salida. Había pensado en hacerla yo solo, pero bueno, estando un experto en Madrid como es Fernando, pues la cosa va a ir de Fernandos. Bueno, y va a ir en el futuro y hoy va a ir de Fernandos porque tenemos, en fin, este librazo del que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de como mínimo la próxima media hora. Vamos a ver cuánto me da de sí Fernando. Bien, ya sabéis que la contraportada normal, la de todos los dos sábados al mes, se abre a la participación. Es un programa que hacen los contraescuchas. De vez en cuando traigo yo algún invitado con su libro, pero en circunstancias normales se habla de lo que quiere la audiencia. Me traéis vuestros libros y bueno, pues nada, yo me limito exclusivamente a pasarlos. El número de WhatsApp de la Contra no me lo sé de memoria, a pesar de que lo utilizo desde hace, pues ya va para 10 años. Y hoy, como podéis ver, estoy aquí un poco en precario, en este pequeño estudio para invitados que monté hace un par de años aquí en mi casa. Así que nada, lo podéis mirar tanto en YouTube como en cualquier contraplano o contraportada o en cualquier contracrónica, que ahora lo dejo en uno de los rinconcitos de la pantalla. Bien, pues dicho esto y deseando ponerme a hablar del libro de Fernando Caballero y del propio Madrid, que es uno de mis temas favoritos, vamos a empezar el programa de hoy. Así que ya sabéis, mirad el número de WhatsApp, enviad las notas de voz con las recomendaciones bibliográficas o cinematográficas en el caso del contraplano, y yo por supuesto las guardaré cuando llegue su momento, que será pronto, porque tampoco es que haya una cola muy grande, esto no es la contrarréplica ni el contrasello, pues las paso por aquí. A ver si a lo largo del mes de junio puedo normalizar de nuevo los programas culturales de la Contracrónica. Dicho todo esto, pasamos ya a la contraportada. Tal y como os comentaba en la introducción, hoy vamos a hablar no de libros, vamos a hablar de un libro concretamente, del libro Madrid DF, Fernando Caballero, aquí presente. Os voy, antes de presentároslo a todos vosotros, aparte del título, tiene un subtítulo que está muy bien. ¿Por qué Madrid? Y es un tanto provocativo. ¿Por qué Madrid debe consolidarse como la gran ciudad global del sur de Europa? Y la editorial, que es la editorial ARPA, ha incluido una frasecita en la crítica que le hizo Enric Juliana, que dice: por fin una explicación inteligente de la definitiva transformación de Madrid en una gigantesca ciudad-estado. Bien, como veis, la cosa va a dar mucho de sí y va a levantar más de una polémica entre la audiencia, me consta. No es ni mucho menos un libro que busca provocar, sino que busca explicar. Es decir, Fernando es arquitecto, tiene, bueno, un conocimiento bastante grande, según he podido ver leyendo el libro, de la ciudad, conoce su historia, conoce su realidad, su economía, de qué vive. Vamos, que a mi juicio, y no os lo digo en broma, este libro, si se quiere conocer la ciudad de Madrid, más allá de la pura historia o de la pura arquitectura y el arte, es un libro fundamental. Y no soy el único que lo dice. Prácticamente todo el mundo que lo ha reseñado, y ha sido mucha gente en distintos periódicos a lo largo del último año, coincide conmigo, o mejor dicho, yo coincido con ellos. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, el librazo que has escrito eres consciente de que es una maravilla, ¿no? Muchas gracias. Yo la verdad es que lo tengo desde el año pasado, que me lo enviaste,
Y como tengo tanta cola con los libros, los puedes ver ahí encima de la cama, que se me van acumulando porque me los van enviando. Y dije, bueno, lo voy a colocar bueno, pues los coloco aquí en esta mesa y van cayendo, ¿no? Bueno, este ya he terminado con este, ya ponerme con este. Y este me lo llevé el año pasado a Inglaterra y empecé a leerlo y la verdad es que me gustó, y luego me lo rematé ya de vuelta porque tuve que ir bueno, de hecho tengo aquí la tarjeta de embarque, aquí está, sí, Gran Canaria, Madrid, Madrid, Gran Canaria, de Winter. Ahí me lo terminé y dije, bueno, esto fue claro en septiembre del año pasado, y entre unas cosas y otras pues no había podido hablar con Fernando. Bueno, había hablado con él por teléfono, pero no había podido venir a casa. Bien, a mí el libro me ha gustado mucho, y aunque ya sé que no era tu intención provocar, el libro es provocador, y así creo que lo ha entendido prácticamente todo el mundo. Yo creo que Madrid está en un momento en general provocador, y cuando se habla la conversación sobre Madrid en los últimos años, no solo ya por cuestiones políticas, sino en general, me parece que siempre tiene algo que escuece, ¿no? Entonces, bueno, supongo que también por eso tendrá algo de provocador el libro. Bueno, Madrid siempre ha tenido sus detractores. Yo creo que desde que Felipe II trajo la corte aquí en 1561, esto es no solo de Madrid, sino yo creo que todas las capitales de Europa, da igual el país que miremos, el caso del Reino Unido es Londres, en Francia París, en Alemania Berlín, en Italia Roma, en Portugal Lisboa, siempre generan una mezcla de rechazo, envidia, admiración, generan unas sensaciones un tanto encontradas. Algunas son perfectamente comprensibles, como el hecho de que la capital alberga el poder político. De hecho, claro, cuando no se utiliza tanto en español, pero en inglés es muy común que se utilice el nombre de la capital como sinónimo del gobierno. En Pekín ha contestado, o Berlín ha dicho tal, o Washington tal, como si fuera la capital, el nombre de la capital fuese. En español, ya digo, no se utiliza tanto, pero en inglés es continuo. Cualquier texto en inglés lo vemos. De hecho, si vemos en el Economist, una historia sobre España, están utilizando Madrid continuamente como sinónimo del gobierno español, el que sea. Y esto provocó en el pasado que hubiese siempre cierto resquemor hacia Madrid. Pero, curiosamente, por otro lado, la capital en España también cae muy simpática. Es decir, eso lo puedes ver si viajas por el país, que a pesar de que, bueno, están los políticos aquí, muchos distinguen perfectamente, los españoles, quiero decir, distinguen la presencia del gobierno con la presencia de los madrileños, la villa y la corte. En eso creo que tiene mucho que ver que el hecho de que la mayor parte, la inmensa mayoría de los madrileños, no son madrileños, son hijos, nietos o directamente han venido de otra parte del país o de otra parte del mundo, y esta ciudad, y esto no es un cliché ni muchísimo menos, es extraordinariamente acogedora. Lo es, y además es verdad que gatos hay muy poquitos en la ciudad. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo soy uno de ellos, tal cual. Yo por parte de abuela, bueno, mi abuela es gata, yo ya soy otra vez mezcla. Yo soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de madrileños, así que fíjate. De cuando esto era un poblachón manchego. Esto nunca ha sido un poblachón manchego, empezando porque no está en La Mancha, y siguiendo porque nunca fue un poblachón, era una ciudad con representación en Cortes. Una ciudad grande además. Bueno, hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX. Era de las más grandes de Europa. De hecho, Europa. No tienes más que ver el tamaño de Madrid Central, que en esencia es el Madrid de Felipe IV, de la cerca de Felipe IV, y es gigantesco. Luego vas a otras ciudades de Europa, ves su casco antiguo, su parte antigua, y dices qué pequeñito es esto en comparación con Madrid. Y lo cual tiene lógica porque, en fin, aquí era la sede del rey de España, que llegó a ser muy poderoso entre los siglos XVI y XVII, y obviamente pues su corte también era grande. Así que nunca fue un poblachón y nunca fue manchego. Esta es una cosa que se inventó no sé quién y que se repite, ya sabes, una y otra vez, lo de es un poblachón manchego, o fue un poblachón manchego. No, La Mancha está cerquita, es un lugar precioso, por cierto, pero no está en La Mancha, no sé, es como si dices que Madrid es... qué sé yo, un poblachón de Tierra de Campos. Pues a ver, tampoco o de la Alcarria. O de la Alcarria, ¿no? Que está muy bien, por cierto. Estuve yo el fin de semana pasado en la Alcarria, en un pueblecito de la Alcarria, y aquel lugar es precioso. La Alcarria Pero es de bueno, los sitios más bonitos del centro de la península. Tú aquí, aparte de historia de Madrid, utilizas la historia como recurso, como palanca para explicar muchas cosas. La historia, a mi juicio, es el saber central. A partir de ahí es la historia de la acción humana y, por lo tanto, pues te sirve como punto de partida para muchas cosas. Tú utilizas la historia como palanca, pero no es un libro de historia. Es un libro de puro presente, de qué está haciendo Madrid, cómo lo está haciendo y qué futuro tiene.
el futuro no lo sabemos, pero tú apuntas algunos elementos de cómo Madrid se puede desviar o cómo Madrid puede seguir prosperando. Es un libro de contexto. Y para explicar un contexto hay que meter mucha historia, que a mí me parece muy bonito y me encanta. Y como contraescucha, pues aprendo mucho también. Pero fuera del peloteo, la verdad es que sí, o sea, al final es una cuestión de... El libro intenta ser una radiografía que ponga en contexto el fenómeno de una ciudad que en los últimos 50 años, yo diría que incluso un poquito menos, pero sí, en los últimos 50 años está transformándose de pasar de ser una mera capital administrativa que había de segundo orden en Europa, porque dejó de ser de las más grandes de Europa y se convirtió en simplemente una ciudad que no tenía industria grande, que era una ciudad para mover papeles, a otra cosa. Y está volviendo a entrar en el mundo de las ciudades globales, en un contexto también en el que ya más de la mitad de la población del mundo vivimos en entornos urbanos. Que eso, si intentamos posicionarlo o verlo desde una óptica histórica, es algo muy interesante, porque nunca en la historia ha ocurrido que más de la mitad de la población vivamos en entornos urbanos y de ellos casi un 40% en grandes ciudades. Bueno, tienes el libro este de Glasser, el del triunfo de las ciudades. Sí, sí. Es heredero, de hecho, este libro tuyo del de Glasser. No es por nada. Bueno, al final es lecturas que luego uno, claro, hace sus paralelismos y lo intenta adaptar a su ciudad y a lo que conoce, ¿no? En Europa es verdad, en Hispanoamérica, en general en todo Occidente, es verdad que ese fenómeno lleva ya operando al menos 50 años. Ya hay más población urbana que rural desde hace más tiempo, ¿no? Bueno, en España es apabullante. Creo que es el 85% de la población vive en ciudades. Y eso tiene consecuencias. Tiene muchas consecuencias positivas, negativas, de las dos cosas al mismo tiempo, pero simplemente hay que saber manejarlas. Y luego también hay que saber entender cómo funciona un mundo en el que las ciudades tienen un protagonismo cada vez mayor frente, por ejemplo, a sus estados o a sus naciones, que no es lo mismo. Hay estados, hay naciones, hay estados-naciones. Y, por ejemplo, en Europa hay ciudades-estado, como puedan ser Copenhague, que luego tiene oficialmente un territorio que administra que se llama Reino de Dinamarca, pero es Copenhague. Bueno, en Copenhague, es lo que se conoce como la macrocefalia, ¿no? Claro, tienes a prácticamente toda la población del país en la capital. Más de un 40% del PIB y la mitad de la población. Dublín, el Randstad holandés, o sea, al final hay muchos pequeños países europeos que en el fondo son ciudades-estado. Y la ciudad es la medida de todas las cosas en ese país. Todo pasa por ahí y al final sus intereses son los que predominan sobre un pequeño mundo rural que es un hinterland que sirve para, bueno, pues para cositas, ¿no? Para mercados de proximidad, en muchos casos, o alguna empresa interesante que sí que está en algunas ciudades segundo nivel o algún pueblo, no sé, por ejemplo, por volver a Dinamarca, Lego, que no es una empresa, es una empresa muy importante en el país, pero que no está en Copenhague, ¿no? Pero en cualquier caso, luego hay otros países más complejos en los que ya hay dos polos, dos ciudades, yo que sé, Portugal, ¿no? Que tiene Lisboa o Porto. Y luego hay otros países todavía más complejos, que son verdaderos estados nacionales, más hechos o menos hechos, como puedan ser el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o España, ¿no? Habría que, si nos ponemos aquí a clasificar por países europeos, tendríamos por un lado, y nos salimos un poco del tema del libro, pero ayuda a explicarlo. Tendríamos por un lado países pequeños, tipo Dinamarca, tipo Holanda, que aunque es cierto que Ámsterdam es pequeña en comparación con lo que solemos pensar que es, pero existe el Randstad, es decir, todas esas ciudades hasta la Haya, es un continuo urbano. Es una ciudad de ciudades. Es una ciudad de ciudades, efectivamente. Y el resto de Holanda es esencialmente un lugar de ciudades pequeñitas y de molinos y vacas. Molinos y prados inmensos que no se acaban nunca. El caso de Dinamarca es similar, aunque con islas. En este caso, la península de Jutlandia está en esencia vacía, en comparación con Selandia. Tendríamos el caso de Irlanda, que es un país mucho más grande desde el punto de vista de la superficie, pero los bálticos. Los países bálticos, el caso de Estonia con Tallinn o el de Letonia con Riga. Bueno, y luego tendríamos otros países también pequeños que tienen una capital
si no sobredimensionada, que tiene un papel importante en la vida del país. Eslovaquia con Bratislava, Eslovenia con... República Checa. Sí, bueno, la República Checa con Praga es clarísimo, existen ciertas otras ciudades, pero, vamos, decía Eslovenia con Ljubljana. Luego está Portugal, que es la excepción, es un país pequeño con dos grandes polos, Lisboa y Oporto. Yo, pero lo más parecido a Portugal, por ejemplo, para mí es Suecia, que es un país enorme en territorio, pero que realmente... es Estocolmo y Gotemburgo. Y tiene la misma población que Portugal. Luego tendríamos Grecia con Tesalónica y Atenas, pero claro, Tesalónica y Atenas no tienen la misma relación que Oporto y Lisboa, porque Tesalónica es muchísimo más pequeña. Y luego ya nos iríamos a los grandes países. Por eso decía que hay esa escala intermedia que es medio compleja, como Portugal, Grecia o estos, y luego ya están los otros países. Los grandes, tendríamos pues los 5 grandes de la Unión Europea, que serían Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, que son tanto de tamaño como de complejidad, en todos los aspectos, complejidad urbana. Y de ellos España es uno de los más complejos. España es complejísimo. Geográficamente, climáticamente, culturalmente. Geográficamente el más complejo, culturalmente el más complejo de todos. O sea, y es una cosa, por ejemplo, que cuento en el libro y que además creo que es fundamental para entender Madrid y para entender Madrid en el contexto español y en general España. Es que, por ejemplo, desde la modernidad, desde que eclosionó la modernidad a finales del 18, nos empeñamos a mirar los mapas políticos y nos olvidamos de los mapas físicos. Pero es que desde Cádiz hasta Irún hay más accidentes geográficos que desde Irún hasta los Montes Urales. Eso es tremendo. Somos un subcontinente, con todo lo que implica, con salida a un océano. Cualquier país mediterráneo. A Italia le pasa lo mismo. Pero sin salida a un océano. Lo que pasa es que no tiene dos, es una península que, como España, mucho más estrecha, pero está solo en el mar Mediterráneo. Pero a Turquía le pasa lo mismo, a la península de Anatolia. Todas las penínsulas del Mediterráneo, ya sabes, la geología al final empezó a empujar África contra Europa y levantó los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos, en fin, los propios Balcanes, y creó esta geografía tan compleja desde el punto de vista orográfico. Y el hecho mismo de que tenga estas costas tan recortadas. En nuestro caso no solo cambia la orografía, sino también cambia el clima. A veces se dice, ya sabes, en España tenemos el punto más lluvioso de Europa y el menos lluvioso. Y no hay tanta distancia entre uno y otro, apenas 1000 kilómetros. Cruzar la península de extremo a extremo por tierra hasta hace no tanto tiempo, hasta que llegó el ferrocarril, era algo poco práctico, se cabotaba. Se iba de un sitio a otro, tú querías ir de Cádiz a La Coruña y no ibas por tierra, ibas cabotando por la península ibérica. Querías ir de Málaga a Barcelona y tampoco ibas por tierra, ibas cabotando por la península ibérica. Tiene luego dos grandes valles, el Ebro y el del Guadalquivir, que son bastante llanos, muy fértiles, pero claro, su superficie es muy limitada en comparación con la meseta central. Vamos, que eso ayuda a explicar la geografía, ayuda a explicar bastante las peculiaridades de España. El hecho es que en tiempos modernos, la llegada del ferrocarril, de la industria, las carreteras, en fin, hoy que una ciudad no tenga acceso al mar o acceso a un río navegable, no la incapacita. Cosa que en el pasado sí podía hacerlo. Es decir, Madrid no se industrializa, entre otras cosas, porque ni tiene fuentes de energía cercanas, porque realmente está lejos de todo, porque acceder a la meseta ya es un problema. Es decir, en España construir la red ferroviaria fue costosísimo. Es que es una cosa que la gente muchas veces piensa, no, claro, Madrid está colocada donde está porque está en el centro y se llega rápido a todas partes. Sí, bueno. Se llega rápido hoy. Hoy, claro. O sea, hasta los años 60, cada vez que había nevadas, todo el norte de España quedaba incomunicado desde Madrid. O sea, había 3 puertos de montaña y hasta que no se fuese la nieve, pues... Bueno, hasta que se hizo el famoso túnel de Guadarrama, que se abrió en el 63. Pues eso. Y en cualquier dirección que salgas de Madrid vas a tener un llano, generalmente deshabitado, que está deshabitado hoy, que estaba deshabitado hace 500 años, claro. Y poco después del llano, una cadena montañosa. Y las famosas autopistas radiales que salen desde Madrid, pensadas ya desde Felipe V como caminos reales y todo esto, de la España radial, las autopistas son del año 98, la que va a Valencia. Del año 2003, si no recuerdo mal, se termina la autopista que va hasta La Coruña. Es decir, es muy reciente también la conexión de Madrid con su país. O sea, es complicado. Simplemente lo que quiero decir es que estoy intentando reforzar lo que tú estás diciendo. Bueno, pero que es uno de los elementos fundamentales para entender también el crecimiento de la ciudad. O sea, en Madrid en los últimos 40 años
se ha encontrado con una cosa que sí que es históricamente una rara avis completa, que es el hecho autonómico, que tiene por primera vez una capacidad de autogobierno brutal, y al mismo tiempo se ha conectado geográficamente con su país a través de una red de infraestructuras fantástica. Luego hay otras cosas, como por ejemplo el hecho de que los monopolios se privatizasen y saltasen a América como grandes multinacionales, que es uno de los factores importantes que le ha dado el carácter global que vuelve a tener ahora después de 200 años. Pero los dos, para mí, los dos puntos iniciales que mueven la palanca para que esto se haya desencadenado, el fenómeno de la ciudad global en Madrid, han sido la conexión de ferrocarriles y de alta velocidad y de carreteras y el hecho autonómico. El hecho autonómico ha sido importantísimo. De eso quería hablar. Pues un tema que tratas en el libro. Madrid, curiosamente, se da una paradoja peculiar. Ya sabes la cantidad de insultos que se le han dedicado a esta ciudad históricamente, que si corte holgazana, que si tal, en fin, que aquí realmente no se producía nada, que el centralismo. Bueno, curiosamente, cuando la capital empezó a marcharse es cuando la ciudad empieza a florecer. Claro. Hoy Madrid concentra menos poder político que nunca. Está todo transferido, esa es la realidad. No sé, cualquier español que abra su cartera y mire las tarjetas de sanidad, de transporte, de cualquier cosa, lo que se encuentra es que está todo, absolutamente todo transferido. La descentralización le ha sentado fenomenal. Yo prácticamente todas las gestiones, menos las de Hacienda, las hago con la Comunidad de Madrid. Cualquier gestión de tipo administrativo con el Ayuntamiento de Madrid. Esto sucede lo mismo en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Galicia y en cualquier sitio. Esto significa que los ministerios se han convertido, bueno, son unos edificios, en algunos casos muy bonitos, pero esencialmente cascarones vacíos. Fue en este momento, a partir de los años 80, cuando la ciudad eclosiona y empieza a subir. Exacto. Porque es en aquel entonces. Otro elemento que ayudó muchísimo fue, a partir también de los años 80, la apertura de los cielos europeos, ya sobre todo en los 90, y el modo en el que el transporte aéreo se convierte en un medio de transporte utilizado por todo el mundo. Es a partir de finales de los 80, principios de los 90, cuando yo era niño, por ejemplo, todavía los aviones eran caros. Y había que ir muy bien vestido. Sí, bueno, claro, la época, ya sabes. Y se podía fumar en el avión. La época dorada de la Jet Age, ¿no? La época dorada de los aviones a reacción que siempre nos sacan imágenes. Qué bien volábamos antes, ¿no? Qué bien volaban cuatro ricos, claro. Porque tú seguramente no hubieras podido volar y seguramente tus padres o tus abuelos no lo hacían. Bueno, aquí se daba la circunstancia que Madrid ya tenía un aeropuerto que ha ido creciendo. Y ha permitido que se coloque entre los principales de Europa y también está en las listas mundiales, está en las tablas que se hacen todos los años de los aeropuertos con más tráfico. Ahí se hizo una inversión, se construyeron 4 pistas, nuevas terminales, etcétera, que permitió esto que comentabas antes, convertirse en una puerta para Europa desde el continente americano, sobre todo desde Centro y Sudamérica. Todos estos fenómenos han ido produciéndose en paralelo y sin que se advirtiesen. Las grandes revoluciones son orgánicas. Son orgánicas siempre, no son salir a la calle y liarse a pedradas contra la sucursal de un banco, volcar vehículos o hacer barricadas. Las grandes revoluciones van poco a poco y no son apenas perceptibles, a no ser que seas muy observador y las veas. Y en el caso español y madrileño, quizás... Por supuesto, siempre hay alguna palanquita también de alguien que empuja en algún momento dado. Y yo en el libro insisto en que las revoluciones que han funcionado en España se han hecho en los despachos. Y hay una, por ejemplo, que me parece fundamental para entender este país, que se hizo en los años 50 y que la hizo un personaje, arquitecto también, bastante desconocido, aunque últimamente menos porque se habla mucho del tema de la vivienda, que era Arrese, que era el señor este que dijo lo de que no queremos un país de proletarios sino de propietarios. Ese tipo consiguió hacer lo que Mendizábal un siglo antes no había conseguido. Pero por ejemplo, eso es muy interesante porque, claro, hoy, por volver, vamos a sacar un poquito, que esto es lo que pasa también en el libro, ¿no? Que estás saltando de la escala pequeñita, vamos a un momento otra vez a la escala macro de otras ciudades europeas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las afueras de París o de Londres o de las ciudades alemanas? O sea, ¿qué pasa en las periferias de estos lugares? Pues una cosa que ocurre es que son sitios muy sórdidos y son sitios con muchos problemas y son sitios donde el sistema, porque al final una ciudad no deja de ser una tecnología y no deja de ser un sistema, son sitios donde el sistema
no funciona bien, no está engrasado, tiene problemas y amenaza en algunos casos necrosis. Y sin embargo, qué curiosidad que las periferias en España y desde luego en Madrid, con todos los problemas socioeconómicos que pueda haber, son lugares mucho más habitables que las de estos países. Y tiene que ver con el hecho de que aquí, esas periferias, en buena medida, la gente que vive en ellas vive en régimen de propiedad y no en régimen de un alquiler social en un edificio que luego no hay dinero para arreglarlo, que se va empobreciendo, que se van desconchando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó en definitiva en Inglaterra con Margaret Thatcher, que quiso hacer propietarios en los años 80. Hizo que lo vivía mismo. de alquiler de toda Sí. la vida. Vamos Todos los a ver, bloques estos claro. se los convirtió en propietarios a los que vivían en los bloques sociales, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que hay revoluciones que tampoco se ven, que se han hecho en despachos, pero que han cambiado realmente la realidad de los lugares, y creo que en el caso nuestro para mejor. O sea, me parece que eso hace que nuestra ciudad sea un sitio mucho más robusto que otras grandes ciudades europeas. Me parece un punto muy a favor que tenemos aquí. Tiene también otra cosa, Madrid, que a mí me gusta mucho. Voy a colocar el libro aquí para que se vea. A ver, vamos a mover aquí tu vasito de agua, porque estamos haciendo esto en mi casa, que está en el mismo centro de Madrid, en una casa madrileña muy antigua, del año 1870. Pero claro, hay que subir 4 plantas de escalones muy altos. Pues, mientras subía el pobre ya, que con la lengua afuera, le digo, esto no pasaría, como os decías, arquitecto, digo, esta casa no pasaría ni una normativa urbanística actuales de construcción, pero claro, tampoco la van a tirar, ¿no? Bueno, una cosa que comentas en el libro es el tema de la población, que ha dado mucho que hablar en la prensa, lo sabes. El tema de la población. Madrid tiene, en la capital, propiamente el municipio de Madrid, ronda los 3,5 millones de habitantes y está en su práctica totalidad edificado, quitando las zonas en las que no se puede edificar, como el Monte del Pardo. Pero el resto, yo creo que con las últimas expansiones urbanas que están haciendo en el sureste, yo creo que ya no queda la operación Campamento, ya no queda un metro cuadrado en Madrid para construir nada. Las bolsas de suelo se han agotado. Luego, la ciudad ha ido creciendo desde hace ya mucho tiempo, en los alrededores ha ido creando una corona metropolitana que hoy está más habitada que la propia capital. Cuando hablas con un madrileño, lo más probable es que no viva en Madrid ciudad, en el municipio de Madrid, sino que viva en el sur, donde hay más de 1 millón de personas, en estos municipios gigantes que hay en el sur, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, etcétera, que viva en el norte, donde también hay municipios muy poblados, caso de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, y no digamos ya en el corredor de Henares, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, etcétera. San Fernando, que cuando uno va por allí dice, caray, la de gente que hay metida en este, y además no es de ahora, que es de hace ya, pues tranquilamente desde el desarrollismo de los 60. Eso ha alumbrado una demografía mucho mayor de la que nos dice el primer vistazo. No hay 3,5 millones. Hay 7 millones ya. En la corona metropolitana, ¿cuánto hay? 7 millones. 7 millones. Bien, tú hablas de que la ciudad necesita 10 millones de habitantes. Yo soy gran partidario de que considero que la humanidad se debate entre ser muchos y ricos o pocos y pobres. Yo no soy, al final, cuantas más mentes haya circulando, más innovaciones, más creación de cosas, más todo. Entonces, a mí que las ciudades crezcan de población me parece muy bien, sobre todo cuando tienen espacio. Madrid, a diferencia de otros lugares, tiene espacio, porque la ciudad es compactísima. Entonces, una de las cosas buenas de Madrid. Yo voy muy a menudo a Londres y una de las cosas que me desespera es la extensión de la ciudad. Y no es ni siquiera una extensión útil, porque la mayor parte de la ciudad son casitas. Sí. Y casitas y casitas. Muy y casitas, poco práctico. Muy poco práctico. Sucede en otras ciudades, sobre todo del centro Europa. Berlín le sucede una cosa parecida. Es una ciudad con menos habitantes que Madrid, pero infinitamente más extensa. Hay una cosa fundamental que tiene mucho que ver o sea, que tiene una traducción tanto en calidad de vida como en dinero, que es el tiempo. El tiempo que tú pierdes en moverte de un sitio a otro porque tú vives en un lugar, tu trabajo está en otro sitio, que es lo que puede pasar en Londres o tal, que desde que estás fuera de la ciudad y quieres ir al centro, etcétera, etcétera, esos tiempos son conexiones, son intercambios, son, bueno, midámoslo en términos de mercado, que no se están produciendo, ¿no? Y por tanto, estamos perdiendo oportunidades de que ocurran cosas en esa salsa tan variada que es una ciudad, ¿no? Entonces, esto no
no quiere decir que cada uno en su lugar tenga, o sea, que cada uno tenga que quedarse en su lugar en esto de la ciudad de los 15 minutos y no moverse de ahí, porque eso tampoco sería que el sistema esté conectado, sino que cada uno hacer pequeñas mini repúblicas independientes. Bueno, pero escucha, las ciudades españolas son todas de 15 minutos. Yo prácticamente claro, lo tengo a 15, que digo, aquí lo tengo a 3 tenemos minutos. es hacer un sistema en el que sea rápido y eficaz moverte por todo él y que puedas tener las cosas de habituallamiento cerca y no como pasa en Londres. Joder, es que ahora estoy pensando esto, la entrada desde los aeropuertos hasta el centro de Londres No, es de locos, es de locos. por carretera, ni siquiera en metro, que ya es un coñazo, pero por carretera, que son calles con semáforos y todo casitas alrededor. Pero bueno, pues eso nosotros lo tenemos mucho mejor resuelto, y aparte, entre todas estas ciudades que decías antes, que sea Alcorcón, que sí, Móstoles, tal, hay hueco, hay espacio, se pueden hacer cosas, se pueden hacer bien, además. Y eso me parece que es una de nuestras grandes ventajas. Además, Bueno, esto ha posibilitado un transporte público world class, que el que tiene Madrid. La sí, segunda red de metro más extensa del continente. sí, pero ya pero dimensionada para 5,5 millones de personas, y estamos creciendo muy rápido y no se está acompasando ese Bueno, se está crecimiento. haciendo metro nuevo, han abierto una Sí, extensión de pero la 3 ahora y están con la 11, ¿no? Pero no de manera compasada. O sea, y se nota, ¿eh? Se nota cada vez más densidad. Sobre todo, se nota fuera de la línea 6, que es la línea más interesante de todas, porque dentro La de la circular. claro, dentro de la línea circular tienes muchas maneras de llegar a un mismo sitio. De A a B tienes, si se estropea, hay una avería en el metro en una línea, tú puedes ir de una estación a otra, pues haciendo un transbordo, tardas 10 minutos más o algo así, ¿no? Siempre hay 2 o 3 formas de llegar al mismo punto. Pero fuera de la circular eso ya no es lo mismo. Ya está mucho más centralizado en radios que van hacia... Bueno, ahí es donde debería existir un buen sistema de cercanías que, como está centralizado, no depende de la Comunidad de Y Madrid. como es casi la mitad de pequeño que el de la otra gran ciudad española, que es Barcelona, que tiene menos población. Claro, eso es pues una de está las... Aquí tensionadísimo. vamos a tirarle de las orejas a la Comunidad de Madrid por varias cosas. La primera, por no construir más metro. La segunda, por no exigir la transferencia de los impuestos, es decir, que pasemos a ser una comunidad foral como lo es el País Vasco o Navarra. No por la historia, Madrid también tiene historia, tiene el fuero antes que Bilbao. Teníamos un fuero aquí en el año 1145. Así que antes de que se fundase Bilbao, aquí ya había un fuero. Así que historia tenemos. Y la tercera, que tome el cercanías y que el cercanías pase a ser madrileño. Ya está, y que se puede invertir, aquí se recaudan impuestos. Entonces, claro. Una serie de reformas que serían reformas políticas y que están al alcance de la mano. Entre otras cosas, para conseguir traer más habitantes. Tú hablas de 10 millones de habitantes. Hay gente que dice, ¿dónde los van a meter? No sé, que alguien salga en tren de Madrid y vea la cantidad de espacio que hay disponible. Entre Guadalajara y Toledo caben 10 millones de personas. Bueno, por supuesto que caben 10 millones de personas. Eso a mí no me cabe la menor duda. O sea, Madrid empieza, si vienes de norte a sur, Madrid empieza en Guadalajara y termina en Toledo. Eso es Madrid. Es una gran conurbación que cada vez se está haciendo más grande. Y lo de los 10 millones de personas, por supuesto que no me refiero al municipio que se llama Madrid, sino al área metropolitana, es por varios motivos. El primero, porque cuando hay una masa crítica de esas dimensiones, y ya empezamos a verlo con 7 millones, empiezan a ocurrir cosas interesantes, mucho más interesantes. Empieza a ser un lugar original. Y al final la originalidad es lo que genera riqueza. Es lo que se mira afuera, lo que se quiere comprar, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con la economía del conocimiento, y que tiene mucho que ver precisamente con esa gran competición entre ciudades globales. Eso es lo que necesitamos, porque esa competición no es que podamos dejar de hacerla. Es un juego al que no es que te hayan invitado a jugar o no. Te lo han puesto delante y te han dicho, hala, a jugar, porque otros están compitiendo contigo. Entonces, y no van a dejar de hacerlo. Entonces, con 10 millones de personas, un área metropolitana extendida, haciendo incluso partícipes de ese área, de las cosas buenas que pasan en Madrid, a ciudades como Toledo, como Segovia, incluso Valladolid, o sea, sitios que puedan estar cerca y que participen del mismo sistema socioeconómico, de esa gran conurbación, esa gran ciudad de ciudades. Yo creo que es nuestra mejor herramienta
ante sitios, por ejemplo, cuando decíamos antes del Randstad holandés. Es muy interesante porque el Randstad holandés, o sea, en Holanda y en Alemania y en Bélgica lo han visto claro. Tienes que competir en un mundo, tal y como estamos viendo que está cambiando muy rápido, tienes que competir con inmensas megalópolis asiáticas, muchísimo más ricas, que tienen una capacidad de empuje porque están en ese momento de salto moderno bestial, ¿no? Y de crecimiento exponencial, y porque sus países empiezan a renquear, lo que están montando, por ejemplo, es una gran conurbación en torno al Randstad, a la Renania alemana y a Bélgica, para convertir a toda esa zona de 40 millones de personas, que es de las más ricas de Europa, donde hay muy buenas universidades, donde hay muchos centros tecnológicos, mucha investigación, enormes empresas, etcétera, 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 en una ciudad de ciudades funcional, que aunque tú cruces entre 3 fronteras, prácticamente eso no tenga ningún tipo de repercusión. O sea, al final, Colonia, Ámsterdam, Lieja, Bruselas, Amberes, Rotterdam, Düsseldorf, sean todo parte de un mismo sistema socioeconómico potentísimo, el más rico de Europa y con 40 millones de personas. Y contra eso, contra lo que no tenemos una frontera dura, es con lo que tenemos que competir. Porque ellos no van a dejar de competir contra nosotros. Prueba de ellos, empresas holandesas como Ferrovial, por ejemplo. Es decir, estos sitios, esta gente lo tiene claro y nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces, a mí me parece que es fundamental no descapitalizarnos y ser un país interesante, rico, con masa crítica, y para ello necesitamos hacer partícipe a la mayor parte del territorio y del país de lo que está ocurriendo en Madrid. Y yo creo que eso se puede hacer de 2 formas. Una, primero cogiendo masa crítica, tanto, además haciendo partícipes a mucha gente de Hispanoamérica que quiere venir aquí a vivir, y por tanto cogiendo un tamaño importante, y también, bueno, lo que hablábamos antes, de un modelo descentralizado de ciudades, que no tenga solamente 50 kilómetros a la redonda, sino que pueda extenderse incluso 200 kilómetros. 200 kilómetros no de mancha urbana, sino de conexiones que hacen que otros lugares, Segovia, por ejemplo, sean prácticamente pequeños centros de esa gran metrópoli. Bueno, el caso de Segovia o Ciudad Real se han incorporado ya. Exacto. A través de las conexiones de alta velocidad, incluso Valladolid. Pero fíjate, Valladolid está creciendo mucho. Claro, pero fíjate, por ejemplo, el problema que tenemos es que Madrid actúa al mismo tiempo como un sitio que da vitalidad y da riqueza a ciudades como Segovia. ¿Y por qué al mismo tiempo otras ciudades como Ávila no les está pasando lo mismo? O Sigüenza. En Ávila no hay alta velocidad. Porque no hay alta velocidad, y porque para ir tienes que, aunque esté a 85 kilómetros, tienes que ir por una autopista que te cuesta 11 euros ida y otros 11 de vuelta. También es cierto que depende mucho del tipo de gobierno que tengan. Es decir, es otra cosa. Hay gobiernos que facilitan esa labor y gobiernos que la imposibilitan. Y además, no le demos más vueltas. Y además ocurre que cuando de repente a uno de los lugares, cuando Madrid se conecta con una de estas ciudades, esa otra ciudad, que es mucho más pequeña, de alguna forma está obligada a cambiar ciertas cosas, si quiere participar y no convertirse solamente en una ciudad dormitorio. Por ejemplo, hay muchos lugares en Castilla y León bien conectados que, sin embargo, los fines de semana sus comercios están cerrados. Bueno, Madrid, como eso no ocurre, al final eso va a generar una tendencia que es que no somos los madrileños los que vamos a ir a consumir a Valladolid en el fin de semana, sino que al final son los de Valladolid los que van a generar riqueza en Madrid porque el fin de semana se vienen a Madrid. Ese tipo de cosas, para que sean de ida y vuelta, para que los de vallisoletanos vengan aquí a consumir, pero los madrileños vayamos allí y descubramos otras cosas, otros pueblos cercanos y tal, allí necesariamente tendrán que
que abrirse. No por una cuestión de que se les imponga, sino de manera orgánica tendrán que ir ocurriendo ese tipo de cosas. Una de las críticas que han hecho a tu libro, que ya digo, este libro ha ocasionado más polémica de la que pensamos, sobre todo el año pasado se habló muchísimo de él, todo el mundo ha tenido que reconocer, incluso los críticos, que se trata de una obra muy honrada desde el punto de vista de la redacción, de las tesis que exponen, pero claro, ten en cuenta que sobre esto hay mucha política y mucha demagogia. Supongo que estarás al tanto, como madrileño que eres, del odio que nos empezaron a profesar ciertas opciones políticas a raíz de la pandemia. Que si bomba vírica, que si lo peor del mundo, que si la España vacía, que si España tenía que ser un donut, en fin, ya sabes, esos odios antimadrileños, esa madrileñofobia que no ha desaparecido y que incluso ciertos partidos políticos alimentan continuamente. Uno de esos partidos políticos es el que gobierna en el país actualmente, el Partido Socialista Obrero Español. Como resultado, pues en Madrid se va presentando continuamente a las elecciones y nunca consigue nada. Continuamente va peor. Va peor, efectivamente. Ya no es ni la segunda fuerza política y no se lo terminan de explicar. A pesar de que el PSOE lo fundó un madrileño. Vamos, Pablo Iglesias, que era de origen ferrolano, pero que vivía en Madrid. Bueno, la cosa es que una de las críticas que te han hecho es que, claro, que España se ha vaciado, que Madrid ha vaciado España. Bien, esto yo lo he rebatido en más de una ocasión. Eso es España falso. siempre estuvo vacía. Es decir, no, pero la gente que había en mi pueblo en el año 1950 era más que la que hay ahora. Ya La si gente te vas que al se- año claro. 1900 te encuentras que había la misma. Se Es fueron decir, tres generaciones en el que creció mucho la población en estos lugares y el excedente demográfico se tuvo que ir a las ciudades porque esos sitios no daban más de sí, daban para 200 personas, no para 500 en el pueblo. creció mucho, que el pueblo pasó de tener 100 a tener 190 habitantes. O sea, Por ejemplo, o ¿no? 300. Claro, Esa o fue sea, toda el 50% de la población del pueblo se marchó. Sí, claro, pero empiezas a ponerle números y dices, mira, y solo son 3 generaciones, que es pues cuando empieza cuando ya hay penicilina, ya hay unas condiciones que los niños no se mueren, mueren la básicamente. mitad de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, este cuento de la España vaciada, en fin, no vamos a decir nombres, pero ya sabes que se han escrito hasta libros. Claro, a este libro, y a ti en concreto, te han acusado de querer abundar en eso, de que Madrid se convierta en una suerte de agujero, donde Yo creo que vaya libros- volcándose toda España. Luego lo explicas muy bien, en absoluto. Es una oportunidad no solo para Madrid, que parece ser que es la única ciudad que está aprovechando las oportunidades del mundo contemporáneo, sino para el resto del país. Yo creo que el libro justamente lo que intenta decir es lo contrario. Lo que intenta decir es que, un poco redundando lo que hemos hablado hace un momento, que Madrid no tiene por qué ser un agujero negro, sino el sol que mejor calienta o que más calienta, ¿no? Y que bien conectado Madrid con otros lugares no le chupará su energía. O sea, Ávila es una ciudad que está en decrecimiento porque está mal conectada con Madrid. Pero Segovia está en pleno crecimiento, que es una ciudad que tanto por población como por situación geográfica se parece mucho a Ávila, y por cercanía a la capital, menos de 100 kilómetros, y vemos que el fenómeno es exactamente el contrario. Y ahí se puede ver perfectamente. Cuando un sitio está bien conectado, Madrid le da vitalidad, y cuando no, lo contrario. De hecho, haces una cosa que me gustó mucho, y es que dices, vamos a ver, para una familia de un pueblo, de una ciudad de provincias, que no crece por infinidad de razones, porque no hay suficiente capital acumulado, porque las ideas son urbanas, son quizá demasiado conservadoras, la misma idea de cerrar los fines de semana, los domingos, los comercios. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo se marche a Londres? Claro. ¿O que se marche a Madrid, que lo tienes al lado? Es que eso es lo que pasará. ¿Prefieres tener una capital de talla global al lado de casa, es decir, a 200 kilómetros de casa? ¿Un retenedor de talento? ¿O prefieres tenerla a 2000? Yo estoy seguro de que si fuese del Randstad holandés, preferiría que cerca de Valladolid no hubiese una gran ciudad. Vamos, lo tengo clarísimo. Para ir sacando a la gente de Valladolid Para hacia convertir España en una granja humana de talento y traérmelos en una colonia. Efectivamente. Una granja humana y en un parque solar. Exacto, y en mi parque solar. En un parque solar y Se va vaciando y tengo un sitio estupendo que me lo cuidarán muy bien. Y gente que sale bien preparada, Claro. que... Me en fin, pagan, les damos un poquito aquí con la Unión Europea, pero ellos pagan hasta que ya tienen el título universitario, lo están pagando ellos y luego me lo quedo yo. Que es lo que me pasó. Yo he vivido 8 años en Alemania porque con la crisis del 2008 Sí, para este los país se arquitectos, desfondó y sí. Madrid se desfondó también. Madrid no retuvo. Para los arquitectos fue demoledora. Fue aquella demoledora. crisis, claro. Claro. Entonces,
Y tengo muchísimos conocidos y amigos españoles, italianos, portugueses que siguen viviendo en Frankfurt, que generan valor, talento y riqueza y que pagan las pensiones de los abuelos alemanes y no las de los suyos. Y no están a 2 horas de autobús o de tren de su casa. Tienen que hacer muchos más kilómetros. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros tendremos que decidir lo que queremos. Y eso es algo que es verdad que creo que se ha entendido mal. Pero además, claro, a mí hay otro tema, por volver a la historia, que me parece fundamental para entender por qué Madrid tiene que darle energía a estos territorios. Y hay un momento en el libro en el que de repente me salgo y pongo la anécdota histórica de una isla en el Báltico, que es Gotland y la ciudad de Visby. Y lo hago porque es casi un ejemplo canónico de lo que ocurre cuando una ciudad global, como era Visby en la Edad Media, que era una ciudad conectada a los mercados internacionales, donde vivían pues antiguos vikingos de allí de la isla, que se habían juntado con gente del Báltico, con rusos, con alemanes, con suecos. Cuando toda esa gente le dio la espalda a los campesinos del interior de la isla. Hicieron su muralla, se cerraron, tenían su mercado de fuera, había problemas con esos campesinos, porque esos campesinos evidentemente lo que querían es que sus productos se los comprasen los de la ciudad, y la ciudad decía, pero si es que a mí me llegan barcos todos los días trayéndome muchos productos mucho más interesantes a mejor precio que los que me puedes ofrecer tú, campesino de aquí. El resultado es que al final lo que pasó es que vino un tercero, en este caso llegaron los daneses, desembarcaron en la isla y en las puertas de la muralla, a las puertas de las murallas de Visby, se cargaron en una batalla a buena parte de los campesinos, que los de dentro de la ciudad no les dejaron entrar, les cerraron las puertas. Una vez que los mataron a todos, que todavía se siguen excavando, es un sitio estupendo como para los arqueólogos, porque siguen descubriendo cotas de malla vikingas y cosas así, muchísimas armaduras, etcétera. Pero bueno, el caso es que una vez que se los cargaron a todos, miraron a los de la ciudad y les dijeron, y ahora me abrís las puertas que te voy a saquear. Y los de la ciudad abrieron las puertas, les saquearon y desde entonces pues es un sitio de veraneo y luego pues se hizo la serie de Pipi Calzas Largas. Es una anecdotita, pero lo que viene a decir es que ojo con que las grandes ciudades, en este juego global de ciudades, ojo con darle la espalda al territorio, a tu país, a tu gente, a aquellos con los que de alguna forma hay un contrato social, con todos los peros que le podamos poner a esa palabra. Pero bueno, hay una constitución o hay ciertas cosas que nos unen, ¿no? Y que nos vinculan. Ojo con eso porque va a haber bronca y va a venir luego un tercero que se va a aprovechar de esa bronca que haya entre unos y otros y de las divisiones internas que haya. Bueno, y eso actualmente no hay bronca entre Madrid y su entorno. Bueno, pero tú antes has dicho una cosa muy interesante y es que hasta el partido de gobierno en España tiene problemas en Madrid. Y eso es algo sistémico, porque si nos fijamos en lo que ocurre en buena parte de las ciudades globales, siempre, casi por sistema, el gobierno de la ciudad y el gobierno del país chocan mucho. Y además, en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, estamos viendo cómo Francia vota contra París, el Brexit puede tener una lectura de el campo inglés contra la gran ciudad global, incluso los estados interiores de Estados Unidos contra las costas urbanas mucho más ricas. Es decir, de alguna forma los Teruel existe, los Soria ya, o lo que sea en cada sitio, tiene también algo de reacción contra esa gran ciudad que si no se explica y si no, desde la ciudad, si no hacemos que se nos vea bien y si no hacemos partícipes a estos lugares de nuestro crecimiento, el problema que podemos tener es que se van a generar tensiones políticas importantes que alguien aprovechará.
Y desde luego, si yo ya no tengo que ponerme en el caso de de alguien del Randstad holandés, pero si yo soy de una potencia extranjera que me interesa desestabilizar España, enredaría por ahí. Enredaría en que hubiese broncas entre la ciudad y el campo. Que hubiese broncas en las periferias de la gran ciudad. O sea, que fuese un sistema que no estuviese bien engrasado, que no funcionase bien, que tuviese muchos fondos de saco peligrosos, potencialmente desestabilizadores. Bueno, vamos ya con el último tema porque llevamos más de 3/4 de hora aquí hablando y nos podríamos pasar toda la mañana. Bueno, vamos con el último tema y seguramente el más polémico, que es Barcelona. Es decir, como bien sabes, sí, ya has venido y ya que te tengo tienes que mojarte. El tema lo tratas, evidentemente, en el libro, tampoco es un libro sobre Barcelona, obviamente, pero en donde yo creo que se ha leído con más atención ha sido en Barcelona. Lo sabes, ¿no? Claro. De hecho, La Vanguardia lo llevaban, en fin. Leí una crítica pues hace unos meses en el que uno decía, el libro es magnífico y nosotros tenemos que ponernos las pilas y ser Singapur. Decía, tenemos que hasta aquí hemos llegado. Claro, las razones por las cuales Barcelona, que fue la ciudad más grande y más importante de España desde el punto de vista económico y cultural durante muchísimo tiempo, pues desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, las razones creo que nada tienen que ver con Madrid. Es decir, que si ha decaído no es culpa de Madrid, porque si fuese culpa de Madrid nunca hubiera ascendido. Dicen, no, esto es culpa del centralismo. Ya, pues curiosamente, cuanto más centralismo, o el momento que más centralismo hubo, finales del siglo XIX, durante la época de Franco, es cuando mejor le fue a Barcelona. Luego obedece a otras razones. Razones que, a mi juicio, son de tipo identitario, es decir, han convertido aquella ciudad que es simplemente maravillosa, esa ciudad y su entorno es mucho más afortunada desde el punto de vista de la naturaleza que Madrid, tienes los Pirineos a un paso, la costa del Mediterráneo, en fin, que todo es bonito en esa zona de Cataluña. Bien, lo han convertido en un lugar poco agradable. Puede ser. A mí me parece que desde luego esa es una de las capas que explican el problema de Barcelona, y de hecho la trato bastante en el libro. Creo que no es la única. Creo que hay una quizás más de... voy a poner arquitecto, más de cimientos, más de fundamento, que es el hecho de que Barcelona, su esencia es una esencia industrial. Y ya no vivimos en un mundo tan industrial, ya no somos la 10ª potencia industrial como éramos en los años 70. Claro, eso es fundamental para entender lo que le está pasando a Barcelona. O sea, en Barcelona se han hecho, o desde Barcelona se han hecho muchas críticas hacia Madrid. Madrid es una ciudad que tiene una peculiaridad alucinante, y es que hasta ahora el relato de Madrid se lo hizo Pascual Maragall. Madrid no ha sido pensada desde Madrid y para Madrid, ha sido pensada desde Barcelona y en muchos y con mucha bilis. Y claro, ese es un relato que te dice que sus problemas son culpa nuestra. Y no es cierto. Vamos a ver. ¿A Madrid le ha ayudado el Estado a crecer? Bueno, ¿qué Estado en su sano juicio no potencia los sitios que mejor le va? Y precisamente por eso, desde los aranceles del siglo XIX, que crearon un mercado cerrado para la industria catalana, sin competencia exterior, hasta los aranceles del siglo XX, como el Cambó, que se pone en los años 20 y se acaba en los años 70. Hasta la prohibición a Madrid de celebrar ferias. Por ejemplo. Que se la hizo Franco. Madrid no podía tener ferias. Entonces, fue ponerla en el año 79 y es la principal feria del país. Fíjate. Sin que el gobierno hiciese nada. Y cuando en Barcelona, en los años 70, tenían un sistema de autopistas equivalente y equiparable al centro europeo, en Madrid faltaban al menos 2 décadas para estar conectados con el resto del país con autopistas. Las autopistas, vamos, yo me acuerdo de niño, la autopista de La Coruña se acababa en Adanero. Yo soy mayor que tú. En Buitrago, no sé. O sea, yo recuerdo los años 80, la época en la que estaban desdoblando y que iba con mis padres en el coche y que había trozos desdoblados. Exacto. Que era perfecto, mi padre aceleraba y en lo siguiente no. Y te metías en una carretera. Exacto. Para ir a Zaragoza o para ir a Burgos, Vamos, creo que todos nos acordamos de lo que era el aeropuerto de Barajas y de lo que molaba llegar al Prat, porque el Prat era otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pues eso. Pero además es que hay otra cosa. Bueno, el Prat no lo han ampliado porque no quieren hacerlo. Bueno, no, exacto. Creo que hoy o mañana van a hacer eso, pero bueno, en cualquier caso, a 1 hora
una hora de la Plaza de Cataluña tienes 3 aeropuertos internacionales. Uno de ellos, Girona, bastante importante en España. Nosotros no tenemos eso, pero ellos lo tienen desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, claro, ese tipo de críticas, pues, no aguantan un asalto directamente. No aguantan un asalto. El Estado siempre ha ayudado mucho más políticamente a Cataluña y sobre todo al sistema barcelonés. Lo que pasa es que ya no vivimos en un mundo industrial y la crisis del petróleo y la crisis de los años de finales de los 70 les afectó mucho, y antes de salir de esa crisis entramos en la Unión Europea, y donde tenían su cortijo, pues empezaron a llegar un montón de productos italianos, franceses, alemanes, que eran mejores y al mismo y a precios competitivos, y desde entonces han ido cerrando. Y de hecho, esa es la lectura que hay que hacer de lo que, por ejemplo, fueron los Juegos Olímpicos, de un señor con mucha visión, que era Maragall, que entendió que el mundo se acaba, su mundo industrial en esa ciudad se acababa, y que lo que tenían, ahora que todavía había una inercia, era darle la vuelta y hacer un revulsivo para terciarizar la ciudad. Yo creo que no salió. O sea, a medio o largo plazo no salió porque es muy profundo el problema de fondo. El problema es de esencia, el problema es que tienes que cambiarle el motor al coche. Y eso no es solamente engrasarlo un poquito y venga. No. A los pocos años de las Olimpiadas, justo 10 años, 12 años más tarde, ya se habían inventado otra que era el Fórum. Y tal. También, y luego también vino conocido como el Forum, porque hubo unos cuantos que se forraron con aquello. Y luego llegó la crisis del 2008 y les dio la puntilla. Porque además buena parte, o sea, creo que no sé si es la mitad o un 40, bueno, un porcentaje inmenso del paro que se creó en España y de los cierres de empresas fueron allí. Que luego explica lo que pasó durante la década pasada, lo que está ocurriendo. El proceso, ¿no? Y todo esto, que empeoraron el problema. Claro, pero al final se venga 2 tazas y al final lo único que estás haciendo es cavarte la tumba más grande. Y lo más, pero claro, aquí ¿cuál es la paradoja? Genial. Que quienes quisieron independizarse, desde que existe la autonomía, primero un poquito, luego un poco más, o no sé cuántos, son los que han, o sea, la realidad es que lo que pidieron ellos y lo que exigían para ellos, lo hemos aprovechado mucho mejor nosotros, hasta el punto que realmente ha sido España y sobre todo Madrid las que nos hemos independizado de ellos. Bueno, hay una cosa que dice uno de mis maestros, Carlos Rodríguez Brown, que me hace mucha gracia, que dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y ellos, y es totalmente cierto, vamos. Y creo que en Barcelona, concretamente, han abusado demasiado del chivo expiatorio. Ya sabes, al final hacemos bromas con eso. Madrid, sí, claro. Madrid nos roba, tal cual. Esto es culpa de Madrid, todo es culpa de Madrid. La lectura de la prensa independentista es una risión. Incluso han hecho una cosa muy fea, que es utilizar su lengua como un instrumento, o sea, han instrumentalizado su lengua, la han politizado como un instrumento ofensivo, como una herramienta arancelaria, porque es la manera de competir, por ejemplo, como arquitecto, ¿no? Yo veía, mi padre también es arquitecto, tenía su estudio y tenía colegas que viven en otras partes de España y que son arquitectos en otras partes de España. Vamos a poner Cáceres, por ejemplo, o un pueblo de Cáceres. Bueno, en ese pueblo de Cáceres te puedes imaginar que las condiciones de partida no son las mismas que en Madrid y que en Barcelona en los años 80, cuando hay que construir todos los colegios, la carretera que entra, el centro de salud, el paradero del autobús, la estación de autobuses, etcétera, etcétera. Ahí se hacen concursos públicos. Y a ese concurso se presentan arquitectos de todo el país, pero hay unos que tienen más recursos que otros para poderte presentar a muchos concursos al mismo tiempo y en muchos sitios, y sin embargo, cuando se tenía que hacer lo mismo en un pueblo de la provincia de Barcelona, tenías que dar toda la documentación en catalán, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que consigues con eso? De lo mío nada y de lo tuyo todo lo que pueda. Bueno, al final lo que han frenado es la llegada de talento innovador. Efectivamente. En resumidas cuentas. Claro, es muy gracioso. A mí hubo un artículo que hicieron en un periódico catalán hablando sobre mi libro que se llamaba Make Madrid Great Again. Y yo pensaba, bueno, esto explica el despiste generalizado que tienen aquí. Porque para empezar, ¿cómo que great again? Si aquí lo que estamos haciéndonos es great, pero lo de again no sé muy bien desde cuándo. Desde luego 200 años, o sea, demasiado tiempo para el again.
Pero es que además, si hay un sitio con filosofía trumpista en España, al menos durante las últimas 15 décadas, es Barcelona y es Sí, el sistema el catalán. triunfo del arancel. Bueno, el arancel, El eso partido del arancel. No, y siempre se ha dicho, el claro. arancel hace daño a uno mismo. Y hasta, nada más. efectivamente, Yo, de la hecho, segunda vuelta. Hasta su himno casi es lo de tornará a ser rica y plena. Vamos, eso es como el Make Great Again, ¿no? Efectivamente. Mi padre es ingeniero. Mi padre se graduó en el año 1968. Y mi hermano, también es ingeniero, se graduó 30 años más tarde, en 1998. Bueno, en tiempos de mi padre, a finales de los 60, el sueño de cualquier ingeniero que salía de la Politécnica de Madrid era irse a Barcelona. Claro, era el sueño dorado. Bien, cuando salió mi hermano en el 98, es que ni se lo planteó. Ujú. Dijo, bueno, miró Nueva York, miró Londres, miró Alemania, tal, por si quería tener una experiencia internacional. Pero desde luego no era ni Barcelona ni Bilbao, que eran los Claro. destinos habituales de los ingenieros españoles en los años 60. Bien, yo creo que con esta anécdota la cosa queda meridianamente clara. Y ojo que, igual que antes hablábamos de la masa crítica para ser originales y tal, Barcelona es un sitio muy original que sigue siendo lo que tiene una inercia. Por su historia, con una solera increíble. Buena parte de los unicornios en España, salvo uno de los 4 principales, o 5, solo uno está en Madrid, que es Cabify, el resto están en Barcelona. Hay mucha gente que son hijos de antiguos industriales que vendieron la fábrica, son rentistas, pero que luego ese dinero lo están utilizando para hacer startups y empresas muy interesantes, y que sigue habiendo una materia gris muy fuerte. Es verdad que su sistema, al estar cerrado, se está volviendo más endogámico, pero, o sea, Barcelona es un sitio que bien orientado tiene todo a su favor, y ojalá que encuentre su punto, ¿no? De hecho, en Barcelona, si en el año 1975 deciden adoptar otro camino, la que tendría 10 millones de habitantes Bueno, por sería supuesto, Barcelona. por supuesto. Y yo seguramente estaría viviendo allí. Bueno, Vamos, seguro no que me, no cabe serías la el menor, único. no me cabe la menor duda. Yo todavía de joven, para mí Barcelona como un imán era. Yo la primera vez que la vi, yo no fui a Barcelona hasta los 18 años, y cuando la vi me quedé fascinado, como nos pasa a todos los madrileños. Y dice, bueno, esto es Madrid con palmeras, ¿no? Esto es la maravilla. Y bueno, cada vez que voy, es una ciudad que me encanta. De hecho, yo hasta chapurreo catalán y todo, porque es un idioma que me parece precioso. Pero el hecho es que han ido cometiendo una serie de errores y curiosamente nos los cargan a nosotros en la espalda. Pero son errores que, también te digo una cosa, ¿eh? O sea, no, yo creo que nosotros hubiésemos cometido los mismos errores, y seguro que dentro de 50 o 60 años, cuando ya el tirón de Madrid ya no sea el mismo, las élites cometerán errores equivalentes. O sea, me parece que es parte de un proceso, y hay cosas que Pero están... tendremos una hada Colau aquí. Pues esas cosas pasarán. Esperemos no estar para verlo. Pero la historia te dice que esas cosas Siempre degeneran. suceden, siempre. Y Es simplemente inevitable. hay que entender que Barcelona y Madrid son dos ciudades que están en momentos históricos diferentes, y que por eso también pasa lo que pasa, y se reaccionan a otro tipo de cosas. En ese sentido, bueno, pues mira, podemos ayudar, pero por ejemplo, antes decías lo de la Singapur, ¿no? Que estaban diciendo lo de ser un Singapur. Sí, no Yo me creo acuerdo que- el nombre de quién te hizo esa reseña. Te ponía el libro muy bien, ¿eh? Sí. Pero decía, bueno, aquí tenemos que reaccionar en Madrid, en Barcelona de una puñetera vez, porque en Madrid sí están funcionando. Así que apostó por Singapur. Claro, lo que pasa es que yo creo que eso Sí, también he leído esa reseña. Pau Solanilla se llama. Creo que no. O sea, creo que sería un error, porque al final uno de los principales problemas que hay ahí, y que es justamente, o sea, mi libro lo que intenta también es lo de vamos a conectar Madrid con el resto, vamos a aportarles a los demás sitios. Ser Singapur es querer enajenarte de todo lo que pasa a tu alrededor. Claro, por ejemplo, cuando se critica políticamente desde Cataluña y desde el sistema Barcelona, cómo Madrid pone palos en las ruedas para que las relaciones y los vínculos entre Barcelona y Valencia, que es como algo natural y evidente, tengan problemas, la realidad es que Valencia es un sitio que fabrica coches, tiene sol, vende sol, vende playas, fabrica coches, tiene banca. Qué casualidad que es lo mismo que Barcelona, que además es una ciudad y un sistema económico más grande. Tiene carriles bici para regalar, igual que Barcelona. Son dos ciudades muy parecidas. Son muy parecidas. Las dos tienen puerto, con lo cual Barcelona, si tuviesen unas conexiones enormes, a medio o largo plazo Barcelona se merienda a Valencia. Con lo cual, ¿qué hace de manera casi natural, qué hace el sistema valenciano? Intentar compensarlo con un tercero, que en este caso con Madrid, y consigues tener un puerto más grande que el de Barcelona, consigues, bueno, una ciudad complementaria. Madrid es muy complementaria con Valencia. Madrid es complementaria con cualquier ciudad con costa. Claro.
Y también con Barcelona. Con Barcelona, por supuesto. Yo siempre lo he visto como dos ciudades complementarias. Es que la mejor crítica que han hecho mi libro, yo creo que crítica de criticármelo, de cosas, ha sido precisamente el que llevaba el tema de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona antes, se llama Javier Burón, que decía, bueno, el libro está muy bien, creo que debería haber incidido más en que nuestra ciudad global para retener talento a nivel internacional es Madrilona. Pues tienes razón. Creo que además tenemos... No los conocía eso, pero tiene completa razón. Además, ¿qué países europeos tienen hoy la capacidad de colocar un ticket de 2 ciudades tan espectaculares encima de la mesa? Bien conectadas, a 2 horas y media de distancia en tren, en fin, que se complementan también con climas distintos. Barcelona tiene que encontrar... En vez de lo de Singapur, yo creo que Barcelona lo que tendría que pensar es... O en Barcelona lo que tendrían que pensar es... ¿Qué aportamos de positivo nosotros a Valencia, a Palma o a Zaragoza? Para empezar, ¿eh? Y luego ya a todos los demás. O sea, ¿cuál es nuestro rol en esta película? ¿Solo mirarnos a nosotros el ombligo? ¿Seguimos en esa espiral de mirarnos a nosotros el ombligo y nos volvemos verdaderamente en esa ciudad-estado? ¿O de 5 millones de personas porque es un área metropolitana extendida, bla, 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 bla? ¿O no? ¿O somos un sitio que aporte y que reparta juego y que reparta, pues eso, energía al resto del país? Porque claro, cuando tú criticas, ¿no? Es que Madrid está chupando las empresas y quitando cosas a los sitios que se lo llevan. Que si el circuito de carreras, que encima es dinero público y tal. Bueno, yo recuerdo también cuando con dinero público desde Barcelona se compró una aerolínea que estaba en Palma de Mallorca, se la llevaron al Prat y la terminaron de quebrar. Definitivamente. Entonces, fue Spanair. Ese tipo de críticas que suelen hacerle a Madrid son los primeros que las han hecho antes y desde luego sin ningún tipo de contemplación. Con lo cual, ¿tú que le estás quitando cosas a Palma o le vas a aportar cosas a Palma de Mallorca? Tu ciudad hermana, culturalmente, por supuesto que hermana como Valencia. O lo que eres es el gran rival que si puedes te la meriendas. Bueno, por ahora muchos barceloneses, especialmente ya sabes de qué inclinación política, llegan a Palma o a Valencia a decirles, que son catalanes. Ah, bueno, sí. Y a tocarles las narices. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Llevamos más de 1 hora, Fernando. Si es que tenemos que hacer esa contrahistoria sobre la historia de Madrid. De la historia de Madrid tú vas a saber más. O sea, y al final, en mi libro hay mucha historia de Madrid, evidentemente, pero bueno, también es casi una lectura es una lectura histórica. Esto es la historia de Madrid. Sí. Esto es la historia. Madrid es una ciudad de madera. Claro, esto es una ciudad, este edificio es de madera, naturalmente. De pino de Albacete. Tiempos de Amadeo de Saboya. Así que yo vivo en la historia de Madrid, nunca mejor dicho. Tú has subido ahora, te has agotado subiendo por la historia de Madrid con esos escalones tan altos. A ver, simplemente que es que hace calor ya. Y además ya estamos, bueno, no tanto como la semana pasada, pero sí, claro. Venir desde Atocha, desde la estación del mediodía, Fernando, subir la cuesta y luego la escalera. Me cago en la leche, que tienes una línea de metro, la 1 que te sube hasta Tirso de Molina, ya, tan pero tenía que hacer un poquito de tiempo. Ah, bueno, vale, eso ya es otra cosa, pero bueno, pues vamos a terminar aquí, tampoco queremos quitaros más tiempo, esto daría para muchísimo más, como os podéis imaginar, así que nada, muchísimas gracias, Fernando, por visitar la contraportada y te esperamos en la contrahistoria. Muchísimas gracias, Fernando. Y entre tanto, pues nada, todos vosotros, no puedo mirar a la cámara porque la tengo aquí a mi izquierda, pero tengo un problema y es que si miro a la cámara dejo de mirar al micrófono y lo importante es que me escuchéis. Ah, bueno, ¿puedo decir una cosa? KitKat publicitario, que Dilo. no, simplemente que el día 14, cosa, sí, el día 14 a las 7 olvidado. firmo en la Feria de Libros, si a alguien se le apetece acercarse. La caseta de ARPA, que creo que es la 198. Sí, está justo enfrente del stand de la Comunidad de Madrid. Muy gracioso. Día 14, sábado a las 7 de la tarde. Pues ahí estáis. Os lleváis este mismo ejemplar, pero dedicadito por su autor. ¿Vale? Y si no os ha gustado esta entrevista, pues vais allí y se lo hacéis saber. Es decir, claro, pues no me gustó lo que dijiste, ahora te vas a enterar. Y entonces ya el Animo encantado al barcelonés a que venga y me dé un tortazo. No, tortazo no, violencia no, pero vamos, si queréis ir allí aunque sea a discutir todo lo que ha dicho aquí, o todo lo que hemos dicho aquí, pues el encantado. Lo que quiere es tener gente en la caseta. No hemos tratado, eso es verdad, no hemos tratado una parte que también es importante del libro, que es la proyección hispanoamericana de Madrid. Esa es otra que nos hemos dejado. Si es que aquí había, ya te dije, que es muy importante. Aquí hay tela para cortar toda la del mundo. Pero bueno, pues nada, queridos, con esto terminamos y, en fin, me despido de todos vosotros. Tenemos mañana contrarréplica, no olvidéis. Hasta mañana.